Y le damos la bienvenida a la diputada Iracema González Martínez de la Cámara de Diputados, quien participará por el Partido Revolucionario Institucional. Bienvenida, diputada. Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa, no quiero dejar de comentar que valoro mucho este ejercicio, senador Pencina, en donde estamos legisladores, senadores y diputados discutiendo. Es necesario que tengamos este foro en el centro de las decisiones, de manera ordenada y organizada, donde expertos vienen a plantearle a los legisladores para que tomemos mejores decisiones. Voy a empezar tratando de pedirles que discutamos la reforma energética en dos momentos. El primer momento, en preguntarnos acerca de la reforma constitucional que está planteando el Ejecutivo Federal. Y en un segundo momento, en los cómo. Eso me parece importante para que podamos definir una discusión clara. Si nos centráramos en este primer momento de la reforma constitucional, es claro que coincidimos todos en varias cosas, pero hace un ratito discutíamos con el senador Pencina de que a veces dentro del debate que se está dando pareciera que no escuchamos cosas nuevas, pero la verdad es que hoy lo que venimos a escuchar aquí es música para mis oídos, porque nos estamos centrando desde mi punto de vista en el tema fundamental, y es en lo que le pediría que reflexionaran los dos. La primera petición es: la reforma energética no solamente es el uso o la maximización de los hidrocarburos, sino también el uso de la tecnología en sí misma. ¿Cómo podemos hacerle para que México no permanezca aislado de la ciencia? ¿Cómo le podemos hacer para que México no siga en este estancamiento en donde la Constitución nos limita el conocimiento que se da en el mundo entero? Hay ciencia petroquímica, ciencia petrolera, ciencia ambiental, que la Constitución nos está limitando. Me gustaría que continuaran reflexionando en eso. ¿A qué me refiero? Justamente a lo que estamos discutiendo el día de hoy, como la transición energética en el tema, por ejemplo, los rellenos sanitarios. Somos 110 millones de habitantes y tenemos una Constitución que hoy en día no nos permite la utilización del metano de las 165,000 toneladas que estamos generando al día de basura cada uno de los mexicanos. O, por ejemplo, en un país donde tenemos clara actividad sísmica, no podemos hacer la utilización de la energía geotérmica, y por eso le pido al maestro Daniel que nos siga explicando acerca de los co-beneficios de la generación de energías renovables, como la geotérmica, como la biomasa, que creo que es muy interesante y muy enriquecedor para este debate, y creo que no nos hemos centrado en esos temas fundamentales. Tenemos que repensar el futuro y revisar los paradigmas del pasado. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que continuamente están llamando como la revolución energética, que es justamente lo que dice el maestro Chacón. No solamente es el tema de los hidrocarburos. ¿Qué es lo que nos está haciendo que los seres humanos seamos, qué necesitamos para ser verdaderamente sustentables? Y creo que en eso es donde nos tenemos que enfocar. ¿Por qué? Porque tenemos una meta al 2024 de que tenemos que utilizar el 35% de nuestras energías renovables, porque además no tenemos otra opción, porque además tenemos el consumo per cápita más alto de hidrocarburos, porque además la demanda energética global, que será un tercio entre este año del 2035, porque estamos importando el doble de gas natural de hace unos años, porque la exportación de nuestros petroquímicos, donde éramos especialistas, ha disminuido casi la mitad. Entonces, no tenemos otra opción. Cada vez seremos más dependientes de nuestros vecinos, y reitero que la discusión, más que centrarse en los hidrocarburos, debería de centrarse en la tecnología, en la ciencia ambiental.
Si hago una analogía, es como si los genetistas no nos permitieran el uso de un secuenciador alemán, por ejemplo, y solamente utilizáramos los mexicanos cuando los mexicanos a lo mejor nos tardan 2 días en secuenciar un cachito de ADN, mientras que a lo mejor una tecnología alemana nos tarda 2 horas. De eso es de lo que estamos hablando. De eso, en eso se debería de centrar la discusión. Y particularmente al maestro Quadri, cuando él habla de esta red inteligente, de que deberíamos de distribuir mejor, medir, almacenar, y que estas energías renovables, pues sí, efectivamente son diferentes en todo el país, es justamente donde hablamos de tecnología. Es justamente lo que me parece que es la reforma energética y esta limitante que nos da la Constitución hoy en día. Sí, es importante también mencionar que a pesar de que hoy en día la tecnología para la extracción del shale gas pareciera ser riesgosa, no la hemos terminado de estudiar, esa es la verdad. En el 2008, cuando se hablaba de la anterior reforma energética, ni siquiera se pensaba en la tecnología que hoy se está usando para la extracción de lutitas. Hablando nuevamente del genoma, que es mi área de expertise, en el 2001 apenas estábamos completando el genoma y apenas hace unos días seguimos encontrando partes del genoma de diferentes especies. Concluyo entonces haciendo preguntas muy puntuales. Sí me gustaría, maestro Chacón, que usted sí siguiera compartiendo los co-beneficios de la generación de energías renovables. Y centrándonos en este primer tiempo de la reforma energética, en donde hablamos de una reforma constitucional, ¿considera usted que el libre acceso sin restricciones a la transmisión de energía eléctrica puede contribuir efectivamente a este objetivo de poder utilizar energías renovables? ¿Cuáles serían los cambios constitucionales legales que permitirían propiciar mayor inversión en el desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento de energías renovables en nuestro país? Y específicamente al maestro Quadri, que más allá del cómo, de todas las cosas que usted mencionó en referencia al impuesto del carbono y demás, que se fuera un paso antes. ¿Y hasta dónde cree usted que debería de hacerse este cambio constitucional? Muchas gracias por su atención. Con permiso. Gracias. Diputada, muchísimas gracias.